estáis? Hoy vamos a dejar un vídeo de cómo trazar soportes y resistencias en 30 minutos. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es insertar un gráfico. Por ejemplo, nos puede servir un americano. Aquí le podemos 30 minutos y le vamos a dar a OK. Le damos a propiedades y bueno, aquí lo mejor 150 días, más que suficiente. Bien, nos debe aparecer esto. El horario, si no tenemos configurado ningún horario, debemos ponerle en horario americano de 15:30 a 22:10. Y para eso, si no lo tenemos aplicado o si no lo podemos aplicar aquí, pues nos vamos a ir al Control Center, vamos a ir a Tools, vamos a ir a Session Manager y vamos a crear un nuevo horario. Le podemos poner, por ejemplo, la letra A para que nos aparezca al principio. Y si tenemos algún horario de USA, pues podemos poner USA 2, USA 1. A partir de aquí, pues creamos este horario 15:30, 22:10 o 15. Seleccionamos botón derecho, de lunes a viernes nos aparece esta situación. Buscamos GMT+1 y le damos a salvar y le damos a OK. Nos vamos a este gráfico, volvemos a darle a propiedades y aquí nuestro USA 1 está perfectamente colocado. Le damos a aplicar, le damos a OK y nos aparece esta situación. Bien, para esta situación vamos a insertarle un indicador, como puede ser MAC. Nosotros tenemos un MAC histograma. Los parámetros son 30 y 100 y le damos a aplicar. Un MAC aplicado siempre al precio. Nos tiene que aparecer así. Bien, cuando tenemos un MAC, lo principal es la línea 0. Por ejemplo, lo podemos dejar la línea 0 en 0 line. Le podemos dejar que se nos ve un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, en negro y un poco más ancho. Este nos servirá de filtro para determinar la tendencia del mercado. Por encima de 0, simplemente tendencia alcista, por debajo de 0, tendencia bajista, ¿vale? No habrá ni divergencia ni nada por el estilo. Simplemente este será nuestro filtro. Evidentemente, aquí, por ejemplo, puede haber alguna señal falsa, como por ejemplo aquí la recuperación que hay. Pero bueno, en general nos puede servir de filtro para actuar. Una vez que tengamos el MAC, el siguiente indicador es el ATR para ver la volatilidad. Un ATR de 50 periodos. Podemos dejar con otros colores, por ejemplo en naranja. Y el panel, en panel vamos al 2. Nos sale así. Y bueno, si quieres le podemos dejar así o le podemos dejar como con su propia escala, ¿vale? Lo que nos interesa sobre todo simplemente es el valor absoluto, nada más, no el dibujo en sí, ¿vale? El dibujo tampoco nos interesa en el MAC, simplemente por encima de 0 tendencia alcista, por debajo de 0 tendencia bajista, ¿vale? A partir de aquí, lo siguiente a comenzar será usar nuestros soportes y resistencia. Bien, para trazar soportes y resistencia podemos utilizar esta línea, que la utilizo yo, y el máximo será una resistencia, el mínimo que tengamos dibujado será un soporte.
y un soporte. Esto es así de sencillo. Podemos trazar un soporte aquí o trazar el soporte aquí. Este será un mínimo y este, por ejemplo, es otro mínimo, ¿vale? Los mínimos hacen de soporte, los máximos hacen resistencia. Bien, ¿qué nos debe de interesar nosotros para situar nuestras entradas? Bien, pues nosotros nos fijaremos en el máximo del día anterior y el mínimo del día anterior. Por ejemplo, este día, que es un día con un rango bastante amplio, esta será la resistencia. La vamos a pintar en rojo. Esta será una resistencia a tener en cuenta. Y este será un soporte a tener en cuenta. Bien, como hay mucha distancia desde esta situación a esta, tenemos aquí una corrección, con lo cual esta corrección también la situaremos como resistencia. Con lo cual, para el día de hoy, en el momento que empiece el mercado, tendremos un soporte y dos resistencias del día anterior. Luego tenemos la siguiente resistencia, la vamos a poner en rojo, que es un máximo importante en el mercado. Bien, este será nuestro método de trabajo. Lógicamente todo esto va avanzando y se va redibujando, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo este de aquí. Imaginamos que estamos en este día. Este es el soporte. Esta es la resistencia, ¿no? En el momento que empieza a dibujar el día, vemos como el mercado abre dentro de lo que es el rango del día anterior. El rango del día anterior es el mínimo del mercado y el máximo del mercado. De aquí, de este máximo a este mínimo, es el rango del día anterior. Desde este mínimo a este máximo es el rango del día anterior. Según vamos avanzando, vemos cómo lo rompe, no nos funciona esta resistencia. Vamos a trazar en rojo, mejor. Esta resistencia no nos funciona, al final lo rompen y volvemos a tener, vale, vamos a ir día a día, ahí, y volvemos a tener otro rango. Vale, cuando hablamos de rango es máximo y mínimo. Esta distancia o estos dos dígitos, el dígito del máximo y el dígito del mínimo, es el que tenemos que tener nosotros como referencia para nuestras operaciones. Se vuelve a dibujar, con lo cual este ya pasa aquí y se vuelve a dibujar, ¿vale? Tenemos este día. Vamos a ver dónde abre. Abre fuera del rango del día anterior y cuando abre fuera de este rango nosotros podemos utilizar esta resistencia como soporte. Al final no sale, se vuelve a meter y no termina de llegar al mínimo, ¿no? No termina de llegar al mínimo y luego vuelve otra vez a romper esa zona de 1115. Volvemos nuevamente a dibujar. Volvemos nuevamente a dibujar. Donde abre el mercado fuera del rango del día anterior, con lo cual si abre fuera del rango del día anterior podemos utilizar esto como soporte. Al final no termina llegando, simplemente se nos va, ¿vale? Volvemos a dibujar el máximo, nuevamente el mínimo del día anterior, nuevamente el rango y vamos a ver dónde vuelve a abrir el mercado. Abre fuera, con lo cual esta situación la podemos utilizar de soporte. Como vemos aquí, pues al final se queda muy parado, lo rompe y volvemos a dibujar. Volvemos a dibujar este día y nosotros esto lo borramos porque no sabemos ni que existe. Bueno, este sí. Y bueno, tenemos otro día. Volvemos a dibujar el rango, el dígito del máximo, el dígito del mínimo, que es el que nos interesa. Esto lo borramos y nos aparece un nuevo día. El mercado abre fuera, abre en el máximo y bueno, si es entrada o no, eso ya lo determinamos en 3 minutos. Aquí estamos localizando los soportes y la resistencia. Abre dentro del rango del día anterior, abre en ese máximo y bueno, si se pudo entrar o no, eso ya se tiene que ver en 3 minutos, ¿no? Estaba ahí la zona localizada
y bueno, al final se va corto y casi vuelve a llegar nuevamente a los mínimos, ¿no? El cierre también volvió a tocar el cierre, aguantó algo, pero al final lo rompieron. Nuevamente dibujamos otro día, más o menos igual, similar al día anterior, se queda el mismo soporte, el mismo resistencia, el rango del día anterior se queda un poco más amplio entre este mínimo y este máximo. Y bueno, en el mínimo largo, en el máximo corto, como siempre, abre fuera de este mínimo y esto se podría haber utilizado como resistencia. O también el cierre. Se toman los datos de máximo, mínimo y cierre. Abre fuera del rango, con lo cual esto se puede haber utilizado como resistencia. Nuevamente vuelve al mínimo del día, como podemos observar, y bueno, al final se quedó entre el cierre de ayer más o menos y el mínimo marcado en esta situación. Volvemos a dibujar. Ese máximo se nos queda, esa resistencia se nos queda hasta en un máximo, y bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Abre fuera del rango del día de ayer, pero encerrado en el rango del día anterior. Tenemos este rango operativo y a partir de aquí se va muy rápido, a corto, aguanta, aparece en este mínimo, en el mínimo del día de ayer, y al final se queda muy parado y lo rompe con muchísima fuerza a última hora, ¿no? Como podemos ver, las entradas a largo son buena opción en esta situación, pero eso no quiere decir que no se pueda entrar en corto, depende de donde abra el mercado, ¿no? Como por ejemplo en esta situación. A partir de aquí, pues bueno, se pueden trazar líneas, como por ejemplo esta de aquí. Se puede trazar su paralela, por ejemplo aquí o por ejemplo aquí. Pero en definitiva no lo solemos utilizar para la operativa, ¿vale? Lo que solemos utilizar siempre es un mínimo y el máximo. Mínimo, máximo y cierre. También si se queda sobre el 50%. Sobre la mitad. Si se queda el cierre y el máximo, por ejemplo, aquí vemos como el cierre y el máximo están bastante cerca, se queda el máximo como resistencia. Aquí el cierre y el máximo está cerca, se queda el máximo como resistencia. Aquí se podría haber utilizado, pero hablé dentro del rango del día anterior. Aquí el cierre y el mínimo está muy cerca, con lo cual se toma como soporte el mínimo. Aquí el cierre y el máximo está muy cerca, con lo cual el máximo se queda como referencia. Y bueno, esas dos referencias, máximo, mínimo y cierre, si por ejemplo se queda alejado del máximo y del mínimo, se pueden utilizar en 30 minutos para nuestra operativa. Ahí es donde vamos a situar nuestras operaciones, en esa situación, ¿vale? Creo que es bastante sencillo de entender y simplemente con un poco de práctica podemos aprender de estas situaciones. A partir de aquí, pues bueno, también se puede trazar una directriz alcista, pero desde el punto de vista operativo es poco práctico y nosotros no lo utilizamos. Nada más, un saludo y hasta luego.